mantenga su Biblia abierta en este pasaje que acaba de leer nuestro hermano. Y voy a repetir solamente un versículo de esta porción de la Escritura de Primera de Juan capítulo 5, es el verso 20. El verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este tiempo es un tiempo festivo, es un tiempo para nosotros muy significativo. La semana pasada tuvimos el aniversario de la iglesia y prediqué de otra cosa, pero la antepasada prediqué sobre los primeros versículos de Primera de Juan capítulo 1. Era el que es, o era desde el principio, y hablamos de la preexistencia de Cristo. Decíamos nosotros lo importante que era retomar los temas que tienen que ver con la cristología, especialmente de la cristología de Juan, para que nosotros pudiésemos entender, de acuerdo a lo que dice la palabra, quién es Cristo, a quién estamos creyendo. Estas fechas son importantes para nosotros y dijimos en aquella ocasión, y ahora lo digo de nuevo, para nosotros en estas fechas nos hace recordar bien a nuestra mente, celebramos pues, y todo a nuestro alrededor nos está anunciando el nacimiento de Cristo. Si bien es cierto que no tenemos nosotros idea de la fecha exacta del nacimiento de Cristo, tampoco entramos en los debates de decir si nació en este momento o no, etcétera, y no entramos en este debate. Sin embargo, lo que a nosotros nos importa es una verdad absoluta. La verdad absoluta que a nosotros nos importa es que Cristo nació en Belén. Y que Él nació para empezar la obra de redención planeada desde siempre, para que entonces viviera durante toda su vida en una vida vicaria, en sustitución nuestra, y siendo Dios, no aferrándose a esta prerrogativa que tenía Él, se humilló a sí mismo y vino al mundo, nacido de mujer y además nacido bajo la ley. De tal forma que nosotros celebramos a Cristo, no el día de Cristo, celebramos al Cristo que nació en Belén, cuando haya sido. Este debate no es para nosotros interesante, no es importante, tanto como el hecho de que Cristo nació, y nació para la redención de aquellos que había escogido para la salvación. De tal forma que entonces nosotros estamos hablando de esto. También dijimos que nosotros tenemos la narración del nacimiento de Cristo muy puntual en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, casi paso a paso. Es importante conocer esta información, es vital para nuestra fe, es necesaria para nuestra educación cristiana. Sin embargo, ahora le hemos dado un matiz distinto, y aunque en todos lados se predica un poco de los eventos históricos, nosotros queremos hablar justamente de la cristología de Juan, que no narra los acontecimientos cronológicos ni en el Evangelio ni en las cartas que él escribe, pero nos habla de este Cristo maravilloso que también nos lo data desde el principio, como bien lo dice en el primer capítulo de Juan del Evangelio, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, como nos lo dice al principio de la primera carta, esta que estamos leyendo nosotros, pero en el capítulo 1, primeros versos, que él habla de lo que él vio, lo que él oyó, lo que él tocó. Estaba hablando del verbo de vida, de Jesucristo, y que fue manifestado. De tal forma que entonces a nosotros nos interesa saber de Cristo. Tenemos nosotros la concepción del Evangelio, y hablamos del Evangelio, y el Evangelio puede ser percibido de manera objetiva y subjetiva. La manera objetiva que percibimos el Evangelio es tener el conocimiento de todos los acontecimientos alrededor del nacimiento, de tal forma que hoy nosotros y el mundo también conoce los acontecimientos. Sabemos que Jesús nació en Belén, sabemos que Jesús fue profetizado, sabemos también que hubieron unos pastores que llegaron allá para ver y encontrarse con aquel que había nacido, porque fueron avisados por estos ángeles. Conocemos los magos que fueron y lo vieron, también le llevaron oro, incienso y mirra posteriormente. Conocemos la historia pues alrededor, este canto maravilloso de los ángeles y lo que hablaba a los niños de Gabriel anunciando a Zacarías el nacimiento de Juan y a María el nacimiento de Jesús. Esos acontecimientos los sabemos, pero hermanos, saber esta información en realidad está bien, es necesaria, lo tenemos que saber, pero es la parte objetiva del Evangelio. Pero viene una parte que es importante, que es la parte subjetiva del Evangelio, que no es tan palpable y no es tan contable, porque la parte subjetiva del Evangelio tiene que ver con apropiarnos de esas verdades a mi vida y ver qué significa para mí eso en mi vida espiritual. Es
Es decir, que Jesús haya nacido en Belén, ¿qué significa para mí? Que Jesús haya nacido en ese tiempo, ¿qué significa para mí? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo llegó en ese tiempo específico? ¿Por qué vino? ¿Qué significa para la vida espiritual y para la salvación del mundo? La parte subjetiva, pues, del Evangelio tiene que ver con la apropiación de las verdades objetivas del Evangelio. Si tenemos la historia y nos las conocemos bien, ¿no? Las contamos a los hijos, a veces las contamos mal, a veces tenemos anacronismos peligrosos en la historia, ponemos a los pastores y a los magos en un mismo cuadro cuando no se encontraron nunca. En fin, hacemos cosas de esta naturaleza. Tenemos la parte, pues, objetiva del Evangelio, pero necesitamos la subjetiva. ¿Cómo me apropio yo de esta verdad? ¿Cómo la hago mía? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué verdad hay para mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? La parte subjetiva es la que nos importa. Para tratar de llegar a la parte subjetiva del Evangelio, esa no tan perceptible, esa no tan narrada, necesitamos entonces la cristología de Juan. Venir con Juan y ver esa parte subjetiva del Evangelio. ¿Cómo percibe Juan a Jesús? ¿Qué dice Juan de Jesús? Porque Mateo y Lucas, inspirados por supuesto por el Espíritu Santo, narraciones maravillosas, también nos podemos apropiar de verdades profundas, nada más nos narran acontecimientos. Sin embargo, Juan muy puntualmente tiene propósitos muchísimo más profundos que el conocimiento teórico, porque Juan tiene como propósito que nosotros conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. De tal forma que nos importa mucho, pues, esa parte subjetiva del Evangelio en donde nos apropiamos de las verdades bíblicas. Esto es algo que tiene que predicarse siempre. Cristo es el centro de toda la predicación. Cristo es el centro de toda la Biblia, Cristo es el centro de la historia, Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Así que entonces estos sermones que no tienen que ver con estos acontecimientos históricos, la parte objetiva, los quiero centrar en esta parte subjetiva. Cristo, ¿qué es para nosotros? ¿Cómo nos apropiamos de esta verdad objetiva del Evangelio? Juan es muy puntual en esto. Y él nos habla de esto. Nos habla de una manera maravillosa, muy teológica, pero de una manera que nosotros podamos entonces entender no solamente una historia, sino cómo nos apropiamos de esa historia. Él empieza en el capítulo 5 que nosotros leímos, pero en el versículo 20, que es el objeto de la meditación. Habla de Jesucristo, pero dice una expresión en el capítulo 5, verso 20. Él dice, pero sabemos. Y claro, nosotros tenemos que ir con calma en la lectura de la Biblia, porque tenemos que irnos despacio, desmenuzando prácticamente cada palabra. Y aunque no vamos a desmenuzar las palabras, sí la intención, el concepto sobre el cual se escriben las palabras. Juan dice, pero sabemos. ¿Pero qué sabemos? Es decir, sabemos. ¿Quién sabemos? Juan puede estar refiriéndose a sí mismo porque al principio dijo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida en el capítulo 1 y nos sugiere a los apóstoles que desde luego lo vieron a Jesús, lo oyeron a Jesús, fueron testigos oculares de la vida de Jesús. Es posible que aquí Juan esté diciendo pero sabemos, refiriéndose al grupo de apóstoles que sabían. Sin embargo, tenemos que ir un poco más allá. Cuando Juan habla de pero sabemos, está hablando de todos aquellos que tienen un corazón regenerado. Ahora, déjeme decirle por otro lado que lo que sabe un regenerado no necesariamente lo sabe un no regenerado. Déjeme decirlo en otras palabras. Lo que sabe un convertido no necesariamente es lo mismo que sabe un no convertido. Volvemos a la parte objetiva y subjetiva. Una persona que no es convertida conoce historias de Cristo, pero no se apropia de eso. No hay un convencimiento espiritual, no hay una sabiduría espiritual, simplemente hay una información. Pero cuando Juan dice, pero sabemos, está hablando de una convicción del regenerado. Aquel corazón que ha nacido de nuevo sabe algo muy importante. Y eso que sabe no le fue revelado por circunstancias externas o históricas, sino que le fue revelado por algo que va más allá del objetivo. Acabamos de leer el capítulo 8 de Romanos y hablábamos allá de esa parte subjetiva, ¿no es cierto? Decíamos, por ejemplo, o leíamos en ese momento, es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe cómo sabemos que somos salvos nosotros?
porque alguien nos lo dijo, porque el pastor nos lo contó, porque tenemos una circunstancia externa. No, nosotros sabemos que somos salvos porque el Espíritu da testimonio al nuestro espíritu. Y eso no es un conocimiento intelectual, esto es un conocimiento totalmente espiritual. Por eso lo sabemos, de tal forma que a partir de nuestro nuevo nacimiento, el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo y lo que Cristo representa para nosotros, lo sabemos porque el Espíritu nos lo revela a nuestro corazón. No nos habla, pero nos hace tener una plena certidumbre de nuestra fe, una certidumbre maravillosa. Así que Juan está hablando con regenerados y les dice, sabemos. Nosotros sabemos. Ese convencimiento está dado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué sabemos? Hablamos de la cristología pues de Juan. Entonces empieza él, no dice, pero sabemos que Cristo nació un día en Belén y que llegaron los pastores y que luego los magos y que... No. Él no narra historia, él habla de esta parte subjetiva, él dice, sabemos. Ese convencimiento espiritual nos dice a nosotros algo. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Lo sabe Juan? ¿Lo sé yo? ¿Lo sabe usted? ¿Qué sabemos? Dice él, que el Hijo de Dios ha venido. Que el Hijo de Dios ha venido. Nosotros sabemos que Cristo vino. Incluso podemos preguntarle al mundo si cree que Jesús vino y ellos van a decir, sí vino Jesús. Pero nosotros tenemos un convencimiento espiritual en nuestro corazón de saber que quien vino es el Hijo de Dios. Tenemos un convencimiento espiritual nosotros de que quien vino es nada más y nada menos que el Verbo hecho carne. Nosotros sabemos que quien vino fue Dios encarnado. Nosotros sabemos que quien vino es el Salvador del mundo, del creyente, del escogido pues. Mi Salvador, su Salvador. Ese es el convencimiento. No solamente sabemos que vino Jesús, eso es un dato histórico que el mundo sabe, históricamente comprobable. Pero no todos creen que Jesucristo es Dios, no todos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es más, la cultura popular dice que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, puede ser que nosotros como Jesús seamos uno de tantos hijos de Dios. Pero la verdad es que el único hijo natural de Dios es Jesús. Dice la Biblia, el primogénito de toda la creación. Además, no solamente el primogénito, sino el unigénito. Él es el Hijo de Dios. Ese conocimiento lo tenemos y sabemos esta verdad porque el Espíritu Santo nos la reveló. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. En esta primera carta, en el capítulo 1, entre paréntesis, en el versículo 2, Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sabemos que vino el Hijo de Dios, que se nos manifestó la vida eterna, que fue manifestada la salvación, que conocimos a Cristo y el corazón da testimonio de esta verdad. Eso tiene significado para nosotros. No creemos en un Cristo histórico, desde luego que es histórico, pero creemos en un Cristo eterno, preexistente. Creemos que Jesucristo es Dios. Y en aquella época, mi amado hermano, era tan importante que se afirmara esto porque había una gran cantidad de personas que estaban tratando de desvirtuar la divinidad de Cristo. Y hablaban de Cristo como un ser creado y decían, es un ser creado como cualquier otra. Incluso en el capítulo 4, en los primeros versículos de la primera carta de Juan, se habla del anticristo y se dice que hay espíritus que dice, si un espíritu dice que Jesucristo no vino en carne, no es de Dios. Pero si un espíritu dice que Jesucristo sí ha venido en carne, este sí es de Dios. Aquel que dice que Jesús no ha venido en carne, es decir, que Jesús es Dios, dice él, es el anticristo. Y hoy día, en muchos ambientes de nuestra cultura, en muchos ambientes de nuestra vida, en el mundo, hay ahora gente que está tratando de dar a entender a muchas personas que Cristo no es Dios. Se duda de la divinidad de Cristo. Esos que dudan la divinidad de Cristo no saben. No hay testimonio que les dé a su corazón testimonio de una verdad como la nuestra. Jesucristo es Dios.
es el Hijo de Dios y sabemos nosotros que vino. Dice Juan que nosotros sabemos que que sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y además añade, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Quiero que lo ligue en la lectura. Pero sabemos que si el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sabe qué? Cristo da testimonio de sí mismo de que es verdadero. No necesitamos que nadie nos dé testimonio de Cristo de que es verdadero. Es decir, usted no puede depender de lo que cualquier persona le diga. Usted no me puede venir a mí a decir, pastor, ¿Cristo es verdadero? Y yo no tengo ninguna autoridad para decir si Cristo es verdadero, ¿no? En realidad, quien da testimonio de esta verdad es Cristo mismo. Cristo mismo da testimonio de que es verdadero. El que me ha visto a mí, dice, la ha visto al Padre. Innumerable cantidad de veces, por lo menos 7 en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús se atribuye a Él la deidad, dice, yo soy. Y luego usa 7 metáforas. Dice, yo soy. Antes de que Abraham fuese, dice él, yo soy. Así que Jesús a sí mismo se dijo Dios. No necesitamos un testimonio externo para saber que Él es el verdadero Hijo de Dios y que Él es Dios. Él da testimonio de sí mismo, y Juan está diciendo aquí, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Jesús mismo nos ha dado a nosotros el entendimiento para saber que Él es el verdadero. Ahora déjeme decirle por otro lado que Dios no echó a andar al mundo, ¿no? Y luego entonces en esa época en Belén nacieron muchos niños, y Dios en esta visión santa que tiene, vio a la historia y vio a tantos niños y dijo, están bien bonitos estos niños, vamos a ver cuál será bueno. El de María, a este lo voy a escoger como Salvador. Eso no pasó. Si Dios no escogió a alguien de los que habían nacido para hacerlo Salvador. No pasó así. Porque entonces sí afirmaríamos, como los gnósticos y como los incrédulos hoy, que entonces Jesús es un ser creado. No creemos esto. Nosotros creemos en un Dios, en un Jesús preexistente. Y Jesús iba a nacer en el vientre de María, y estaba determinado esto desde antes de la fundación del mundo. Iba a nacer, como dice Pablo, en el cumplimiento del tiempo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así entonces, Cristo no necesitó de ninguna ayuda para revelarse a sí mismo, y que Él, Cristo, nos diera el entendimiento de que Él era el verdadero. Quizá para ilustrarlo de una manera más concreta, siendo Cristo un bebé, apenas un bebé, recordamos la historia maravillosa, y en esta época la recordamos cuando llegan al templo y se encuentran con Simeón. Usted recuerda esta historia. Simeón lo vio. Era un hombre que estaba esperando, dice la Biblia, la consolación de Israel. Y vio a Jesús, bebé. Lo puso en sus brazos. Un bebé. Un bebé no habla. Jesús no le dijo nada a Simeón verbalmente. Pero miren cómo lo dice Simeón. Él le tomó en sus brazos, dice Lucas 2, 28 al 32. Él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Han visto mis ojos tu salvación. Y lo único que tenía Simeón era un bebé en sus brazos. Era Jesucristo. Era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el preexistente. Y ahí, en su niñez, en los brazos de Simeón, estaba dándole a Simeón entendimiento de que él era el verdadero. No necesitó a nadie más, porque Cristo se vale a sí mismo para dar testimonio de sí mismo de que es el verdadero. La parte subjetiva del Evangelio es esta. Está bien que sepamos que Cristo vino, está bien que sepamos que nació en Belén, está bien la historia, debemos aprenderla, hermanos. Pero lo que debemos asimilar en nuestro corazón es tener el convencimiento de Simeón.
que Jesucristo da testimonio de sí mismo y que Él es el verdadero. Y decir junto con Simeón, mis ojos han visto tu salvación. Porque el Señor no se vale de nada más que de su propio testimonio. Y dice la Biblia, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sabe qué? Cuando Cristo murió, aquellos centuriones que estaban jugando con sus sopas, y cuando Cristo murió, un centurión dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios, porque Él daba testimonio de esa verdad. También sabemos por Jesús mismo que Él mismo dijo que Él era el verdadero, porque nosotros cuando vimos allá en Juan 14, versículo 6, la expresión maravillosa de Jesús cuando dijo, yo soy el camino y la verdad. Él mismo se dijo la verdad. Cuando estaba diciendo Cristo esto, daba testimonio de sí mismo diciendo, yo soy el verdadero. No soy un fraude, no soy uno de tantos que se proclamaban Mesías. Yo soy el verdadero. Él da testimonio de sí mismo. Y Juan nos está diciendo aquí, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y Cristo es el verdadero. Además, añade, y estamos en el verdadero. No solamente da testimonio de que es el verdadero, sino además nos deja vivir en comunión con el verdadero. Porque cuando dice estamos en el verdadero, es que estamos en comunión con Él. No todo el mundo puede estar en comunión con Cristo. Insisto que un corazón no regenerado, un corazón no convertido, pues pagano por decirlo de esta manera, no tiene comunión con Cristo. Volvemos a lo mismo, solamente tiene un conocimiento objetivo, intelectual, pero no tiene comunión con Cristo. La parte subjetiva del Evangelio tiene que ver con el testimonio que Cristo da de sí mismo y que Él, el verdadero, tiene comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con Cristo. Una comunión plena y absoluta. Una comunión que disfrutamos los creyentes. ¿Sabe que la Navidad, estas fechas que estamos nosotros celebrando, estamos en comunión con Él? No necesitamos nada para esto. No necesitamos un árbol, no necesitamos una corona de Adviento, no necesitamos arreglos, no necesitamos nada. Porque todo está satisfecho con Cristo. No hay nada más. Cristo y ya. Y tenemos comunión con Él. Porque Él da testimonio sin que nadie dé testimonio de Él. Un árbol no da testimonio de Él. Una fiesta no da testimonio de Él. Una cena no da testimonio de Él. Cristo se vale de sí mismo para dar testimonio de que es el verdadero. Y nosotros tenemos comunión con el verdadero. Dice la palabra del Señor que estamos en el verdadero, y añade para reafirmar en su Hijo Jesucristo. Y luego dice de Él, este es el verdadero Dios. Alguna vez alguien preguntó, ¿dónde hay un pasaje donde diga que Cristo es Dios? Aquí hay uno. Este es el verdadero Dios. Fuera de Él no hay Dios. Jesús es Dios. Y tenemos que asimilar esta verdad. Pero ¿cómo es que llegamos nosotros a esta verdad? ¿Cómo es que estamos convencidos nosotros de esta verdad? ¿Es que nos lo platicaron nuestros padres de pequeños? ¿Es que escuchamos las historias en la iglesia contadas y narradas? ¿Es que vimos cuadros preciosos del nacimiento de Cristo y esto nos convenció de que Jesucristo era Dios? ¿Es que quién nos dio testimonio de esto? Quien nos dio testimonio de que Jesús es Dios es Jesús mismo a través de su Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio al nuestro, no solamente de que somos sus hijos, sino de que Cristo es Dios. Por lo tanto, la divinidad de Cristo no está en tela de juicio. La divinidad de Cristo es una verdad absoluta testificada por aquel que había sido enviado por el Padre, el Hijo de Dios. Jesucristo, dice la Biblia, este es el verdadero Dios. ¿A quien celebramos hoy? ¿A quien celebramos este mes? ¿A quien celebramos en nuestra vida? No es a un personaje histórico. No es a un caudillo libertador de un pueblo. Es a Dios mismo, encarnado en Jesucristo.
Además, este es la vida eterna, porque termina diciendo Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero. Dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y solamente hay vida eterna con el Padre. Y nadie puede llegar ahí si no es a través del verdadero. Y el verdadero da testimonio de sí mismo, de que es el Dios, el verdadero Dios, y el que da la vida eterna. Entonces, entendiendo esta parte subjetiva del Evangelio, sabiendo que a quien predicamos es al verdadero, entonces podemos entender el verso 13 de este pasaje. Porque el verso 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, nosotros celebramos en estas fechas no a un Cristo histórico, celebramos al Redentor del mundo, al verdadero, al eterno Dios, al que se reveló, que no necesitó de nadie para revelarse y para convencernos de esta verdad. Creyendo en Él, nosotros tenemos vida eterna, vida en su nombre. Y esa es la verdad que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestros hogares esta Navidad. No importa si no tiene para cenar o si no puede repartir regalos. Lo mejor que podemos nosotros tener es el entendimiento que Cristo nos ha dado de sabernos nosotros parte de este pueblo maravilloso, porque nosotros tenemos comunión con el verdadero. Y solamente a Él la gloria y la honra. Vamos a orar. Señor, Jesús es el verdadero. No hay duda de esto. Nosotros sabemos, Padre. Así como Job supo, yo sé que mi Redentor vive, nosotros sabemos que Cristo es el verdadero, el Hijo tuyo, el preexistente, el eterno, el Salvador del mundo, el Redentor. Él no valió de nadie, Señor, para esta verdad. Esa no fue revelada a nuestro corazón cuando nos salvaste. Estamos en comunión con Cristo y nada testifica de Él tanto como esta verdad profunda, subjetiva pero profunda del Evangelio. Gracias, Señor, porque este conocimiento que no tenemos por ninguna circunstancia externa nos ha sido revelado. Y queremos vivir este año, en esta Navidad, dándote gloria y honra por el conocimiento que tenemos de que Cristo es el verdadero Dios y que en Él tenemos la vida eterna. Glorificado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.